El sol se escondía detrás de las montañas de Uruapan, Michoacán. Mientras Rosa guardaba lo poco que quedaba de sus pertenencias en una bolsa de mercado remendada. Tenía 24 años, un par de manos callosas y una mirada decidida. Sabía que no podía seguir esperando que las cosas mejoraran por sí solas. La tienda donde trabajaba le pagaba una miseria y el futuro se le deshacía como pan duro entre los dedos. Luis, en cambio, había nacido en Apatzingán, y aunque apenas tenía 27 años, ya conocía lo que era dormir con hambre. Desde niño trabajó en el campo, cortando limón y jalando costales de maíz. Pero los jornales apenas alcanzaban para sobrevivir, y su padre, alcohólico y violento, se había llevado toda la alegría de su infancia. Un amigo le habló de un coyote confiable que lo podía cruzar a Estados Unidos por la frontera de Arizona. Era mucho dinero, pero más caro era quedarse. Rosa y Luis no se conocían todavía. Eran dos historias distintas, dos caminos diferentes, pero con la misma meta: escapar de la pobreza y encontrar algo que nunca habían tenido, una vida digna. Las noches antes de partir fueron largas. Rosa lloró en silencio, abrazando a su madre. Luis dejó una carta para su hermana menor, prometiéndole que un día le enviaría lo suficiente para que estudiara. Ambos sabían que lo que venía no era fácil. El cruce por el desierto era una lotería mortal, pero el miedo a quedarse sin nada era más fuerte. Pagaron por separado, en diferentes pueblos y fechas, pero con la misma esperanza. Rosa partió primero, escondida entre matorrales, caminando durante 3 días bajo un sol que quemaba la piel y hacía sangrar los pies. Hubo un momento en que pensó que iba a morir. Un grupo se desvió y nunca más se supo de ellos. Pero ella siguió, siguiendo las voces y los pasos de otros como ella. Luis cruzó semanas después, con un grupo de 12 personas. Lo golpearon unos federales cerca de la frontera, lo robaron, lo amenazaron, pero logró escapar en la madrugada. Llegó a Phoenix deshidratado, y desde ahí fue llevado por contactos hasta Carolina del Norte, donde un primo le había conseguido trabajo en una granja de tabaco. Lo primero que notaron ambos al llegar a ese estado fue el olor, la mezcla entre humedad, tierra mojada y el sudor de los trabajadores. Era un aroma a trabajo duro, pero también a oportunidad. Aún no sabían que estaban a punto de conocerse, que de 2 caminos desgarrados por la necesidad, surgiría una historia de amor, lucha y retorno. Rosa consiguió trabajo en la misma granja de tabaco donde Luis ya llevaba unos días. Llegó por recomendación de una amiga que había conocido en el albergue para migrantes de Raleigh. Le dijeron que el trabajo era duro, pero que pagaban puntual. No importaba si tenías papeles o no, siempre que supieras callar y trabajar. El primer día, Rosa llegó con una gorra prestada, guantes rotos y los pies todavía hinchados del viaje. El encargado la llevó a una parcela donde otros trabajadores ya doblaban el lomo bajo el sol. Fue ahí donde Luis la vio por primera vez, delgada, con el rostro curtido por el sol, pero con una mirada firme, de esas que no piden permiso para estar. ¿Nueva?, le preguntó él, mientras cortaban hojas de tabaco y las colocaban en hileras. Sí. Recién llegada, respondió ella sin mucho entusiasmo. Bienvenida al paraíso, dijo él, con un tono irónico que hizo a Rosa esbozar una sonrisa tímida. Esa fue la primera conversación. Nada romántico, nada profundo. Solo 2 migrantes compartiendo la misma miseria, pero también la misma resistencia. Con el tiempo, comenzaron a coincidir en los descansos. Rosa llevaba siempre tortillas con chile, y Luis compartía su agua con limón. Se reían de lo ridículo que era aprender inglés con el viejo televisor que estaba en el comedor de la granja, y contaban historias de sus pueblos como si quisieran aferrarse a algo que les recordara quiénes eran antes de cruzar. El trabajo era agotador. Las manos se llenaban de resina, la espalda dolía todo el tiempo, y el calor sofocaba más que cualquier horno. Pero estar juntos lo hacía más llevadero. Rosa admiraba en Luis su capacidad de hacer reír incluso en los peores días. Luis, en cambio, encontraba en ella una fuerza callada,
una determinación que lo inspiraba. Poco a poco, lo que era camaradería se transformó en complicidad. Y luego, sin apenas notarlo, en amor. Después de un año, alquilaron juntos una pequeña casa de madera cerca del campo. Compartían los gastos, la comida, y las ganas de ahorrar para algo mejor. No era una vida fácil, pero al menos era compartida. Fue en una noche de invierno, mientras escuchaban canciones mexicanas en un viejo radio, que Luis le dijo a Rosa: si algún día tenemos un hijo, que no tenga que vivir escondido como nosotros. Rosa no respondió de inmediato, pero lo abrazó con fuerza. No hacía falta decir nada más. Ese era su sueño ahora, formar una familia, aunque fuera entre sombras. Y sin saberlo aún, la vida ya se estaba gestando. Una vida que cambiaría el rumbo de su historia. La noticia llegó con un retraso de 2 semanas y un presentimiento en el estómago. Rosa compró una prueba de embarazo en la farmacia hispana del barrio. Luis esperó afuera, nervioso, con las manos sudando a pesar del frío de febrero. Cuando Rosa salió con una mezcla de susto y alegría en los ojos, no hizo falta que hablara. Luis la abrazó con fuerza y no pudo evitar que se le escaparan las lágrimas. «Vamos a ser papás», susurró ella. «Y nuestro hijo será americano». El embarazo fue difícil. Rosa no tenía seguro médico y cada cita era una odisea, siempre con miedo a que alguien pidiera documentos. Pero en la comunidad latina de Carolina del Norte, los migrantes se cuidaban entre ellos. Una enfermera mexicana que trabajaba en una clínica gratuita la ayudó a seguir los chequeos básicos. Luis trabajaba doble turno para ahorrar lo más posible antes del parto. Dormía poco, comía lo justo, pero cada movimiento en el vientre de Rosa lo llenaba de energía. El día del nacimiento, una tormenta azotaba la ciudad. Luis manejó con las luces intermitentes encendidas, sorteando charcos y semáforos apagados. Rosa gritaba de dolor en el asiento trasero mientras apretaba su mano con fuerza. Llegaron a emergencias justo a tiempo. Tras 6 horas de trabajo de parto, nació Mateo, 3.2 kilos de esperanza envueltos en una mantita azul. Rosa lloraba sin parar, pero no de dolor. Era un llanto de alivio, de fe, de algo nuevo que no sabía cómo describir. Luis, con los ojos enrojecidos, tomó a su hijo en brazos y le dijo: «Tú no vas a vivir con miedo, Mateo. Te lo prometo». Mateo fue registrado como ciudadano estadounidense. Su acta de nacimiento tenía el sello del hospital y su nombre completo, Mateo Santiago Ramírez. Sus padres, sin embargo, seguían en la sombra. No podían firmar papeles sin miedo. No podían tomar un avión, ni acceder a ayudas, ni vivir tranquilos. Aún así, el nacimiento de su hijo fue como una pequeña victoria en una guerra silenciosa. Los años pasaron rápido. Mateo creció fuerte, sonriente, inteligente. Desde pequeño supo que sus padres no tenían papeles. No entendía del todo lo que eso significaba, solo que tenían que ser cuidadosos, que no podían llamar la atención, que papá siempre decía no hables de más en la escuela. Aún así, Mateo fue feliz. Luis y Rosa se encargaron de que nunca le faltara amor, comida caliente ni libros para estudiar. A veces Luis lloraba en silencio al ver a su hijo recitar el juramento a la bandera en inglés, con esa pronunciación perfecta que a él nunca le salió. Rosa guardaba cada dibujo, cada tarea escolar, como si fueran medallas de una vida por la que valía la pena luchar. La vida seguía, con esfuerzo, pero también con alegría. Sin embargo, una sombra comenzaba a crecer sobre ellos, una sombra que, con el tiempo, se volvería imposible de ignorar. Luis trabajaba en construcción. Era uno de los mejores en colocar pisos de madera, y aunque ganaba bien, no tenía seguro, ni beneficios, ni derecho a quejarse si lo explotaban. Rosa limpiaba casas, y algunas clientas le confiaban la llave, porque sabían que ella era honesta. Entre los dos lograban cubrir el alquiler, la comida y la educación de Mateo, que ya había llegado a la preparatoria con excelentes calificaciones. Mateo destacaba en todo:
matemáticas, literatura, deportes. Sus maestros lo veían como un joven brillante, respetuoso, con un futuro prometedor. Pero había algo que siempre le pesaba en el pecho: sus padres seguían en la sombra. Cada vez que escuchaba noticias de redadas o nuevas leyes migratorias, Rosa apagaba la televisión y abrazaba a Mateo. Luis revisaba que todas las puertas estuvieran bien cerradas. Tenían un plan de emergencia. Si algo pasaba, Mateo tenía que ir con los vecinos, llamar a su tía en Houston y decir que papá y mamá tuvieron que salir de viaje. Vivían al día, y no por dinero, sino por miedo. A los 17 años, Mateo comenzó a hacer preguntas más duras. Quería saber por qué sus padres no podían arreglar sus papeles. Rosa trató de explicarle, con palabras sencillas, lo que implicaba ser indocumentado, lo difícil que era sin una entrada legal. Sin protección legal ni respaldo. Luis solo le dijo: hicimos lo que teníamos que hacer para darte una oportunidad, hijo. Y lo volveríamos a hacer, aunque duela. Mateo, con lágrimas contenidas, respondió: yo también haré lo que tenga que hacer por ustedes. Los tres sabían que el tiempo corría, que ya no eran jóvenes, que la tolerancia se había agotado y que la política en Estados Unidos se endurecía cada vez más. Llegaban cartas, amenazas veladas, rumores de que pronto habría una ley federal que obligaría a los indocumentados de larga estadía a autodeportarse o enfrentar cárcel, multas y separación familiar. Luis y Rosa, después de más de 2 décadas trabajando sin parar, se enfrentaban a una nueva decisión: quedarse y resistir o irse y vivir en paz. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, empezaron a considerar algo impensable: regresar a México. La noticia llegó como un golpe seco al corazón. Una carta oficial del Departamento de Seguridad Nacional llegó a casa de una amiga cercana. Le daban 60 días para presentarse a firmar una salida voluntaria, o enfrentaría proceso legal por permanencia irregular. Nadie estaba a salvo. Las redadas ya no eran selectivas, y los rumores se confirmaban en las calles latinas como si fueran parte de un funeral colectivo. Luis no pudo dormir esa noche. Se quedó sentado frente al televisor apagado, mirando al vacío. Rosa lo encontró en la madrugada, con las manos en la cabeza, susurrando: no puedo seguir viviendo así, Rosa, no puedo. Ella se sentó a su lado y le tomó la mano. Yo tampoco. No vine a este país para vivir escondida toda la vida. Vinimos para tener una vida, y esto ya no es vida. Durante días, lo hablaron en silencio. A escondidas. En susurros en la cocina mientras Mateo dormía. Evaluaron todo: el trabajo, la casa, los años invertidos, los recuerdos, y el miedo. Ese maldito miedo que no los dejaba respirar. Mateo los escuchó una noche desde el pasillo. Entró a la sala con los ojos llorosos y les dijo: si ustedes se van, yo me voy también. No quiero una vida sin ustedes. No quiero seguir aquí solo. Me van a tener que aguantar allá también. Luis intentó convencerlo de quedarse. Le dijo que era ciudadano, que tenía derechos, que podía estudiar, lograr algo grande. Pero Mateo fue firme: mis raíces están donde ustedes estén. Si ustedes van a empezar de nuevo, yo también. Fue ahí cuando Rosa y Luis supieron que ya no había nada que temer. Que su hijo, nacido en el país más poderoso del mundo, había elegido la dignidad sobre el privilegio. No era una derrota, era un nuevo comienzo. Vendieron los muebles por lo que pudieron. El auto, que había sido su orgullo, se fue por menos de la mitad de su valor. Guardaron solo lo esencial en unas maletas viejas: ropa, fotos, cartas, documentos, y el dibujo que Mateo hizo en 2º grado, donde había dibujado a su familia con una bandera dividida por una línea. Mi casa, decía el título. Se despidieron de amigos como si se marcharan para siempre. Abrazos con lágrimas, promesas de llamadas, bendiciones en cada esquina. Rosa visitó por última vez la iglesia donde encendía veladoras cada domingo.
Luis dejó herramientas como regalos a compañeros que alguna vez lo ayudaron. Y un 18 de julio, después de 23 años de trabajo, esfuerzo y miedo, la familia Ramírez tomó un vuelo desde Raleigh-Durham, Carolina del Norte, con destino a Morelia, Michoacán. Atrás quedaba una vida de sombras. Adelante, la promesa de algo que nunca habían tenido: tranquilidad. El avión aterrizó en el aeropuerto de Morelia con un golpe seco que hizo rebotar los corazones de los tres. Rosa miraba por la ventana con ojos brillosos. La última vez que pisó tierra mexicana era una joven desesperada con una mochila al hombro y una fe terca. Luis no decía una palabra. Solo apretaba los dientes y sujetaba con fuerza la mano de Mateo, que miraba todo con curiosidad, como un niño en su primer día de escuela. La primera bocanada de aire mexicano fue como una descarga en el alma. Olor a tierra, a tortillas, a sol limpio. No era solo el paisaje, era una sensación profunda de pertenencia, de volver a ser alguien con nombre y rostro. Un primo de Luis los esperaba con una camioneta y el trayecto hasta Apatzingán fue largo, caluroso, pero lleno de risas nerviosas y preguntas de Mateo. Nunca había estado en México, pero sentía que todo le era familiar: los letreros en español, las calles llenas de baches, los vendedores ambulantes en cada semáforo. ¿Y esa música?, preguntó Mateo, señalando el estéreo que sonaba con un corrido. Eso, hijo, dijo Luis con una sonrisa, es el alma de este lugar. En Apatzingán, Rosa y Luis alquilaron una casita pequeña en las afueras del pueblo. Tenía techo de lámina, paredes de cemento sin pintar y un patio lleno de tierra. Pero tenía algo que no habían sentido en años: paz. Los primeros días fueron difíciles. Había que adaptarse al calor seco, al idioma puro sin spanglish, a los trámites burocráticos para obtener credenciales, abrir cuentas, inscribirse al sistema de salud. Luis buscó trabajo de inmediato. Gracias a sus habilidades con la madera, lo contrataron para ayudar en un taller de carpintería. Rosa comenzó a vender tamales por encargo mientras organizaba una pequeña cocina en casa. Mateo, a sus 20 años, decidió inscribirse en una universidad pública en Morelia. Eligió estudiar Derecho. Su razón era simple: quiero entender el sistema y defender a los que no tienen voz. Los vecinos los miraban con curiosidad. Sabían que eran los que regresaron del norte, pero poco a poco se ganaron el cariño de la comunidad. Luis reparaba puertas, sillas, lo que hiciera falta. Rosa preparaba el mejor atole de avena del barrio. Mateo, con su acento gringo y modales tranquilos, se convirtió en el orgullo del vecindario. No todo era perfecto. Había días en que el dinero no alcanzaba, o en que extrañaban la eficiencia de Estados Unidos. Pero podían caminar sin miedo, dormir sin sobresaltos, vivir con sus nombres completos y sin esconderse. Una tarde, mientras los tres tomaban café en el porche, Rosa dijo: no somos ricos. No tenemos lujos. Pero aquí, por fin, podemos respirar. Luis asintió. Y Mateo, con la mirada puesta en el horizonte, respondió: aquí empieza nuestra verdadera historia. Los meses en Michoacán comenzaron a tejer una nueva rutina, una más sencilla, más humana. Ya no se trataba de acumular dinero ni de esconderse de autoridades migratorias, sino de aprender a vivir de nuevo, a su propio ritmo, en su propia tierra. Luis se despertaba con el canto de los gallos, y antes del primer café ya estaba en el taller de don Héctor, un viejo carpintero que se convirtió en su mentor y amigo. Juntos arreglaban muebles, fabricaban sillas rústicas y hasta hacían encargos especiales para bodas del pueblo. Aunque el sueldo no era alto, Luis volvía a casa con las manos sucias y el corazón limpio. Rosa, por su parte, transformó la cocina de su casa en un pequeño taller culinario. Hacía tamales los fines de semana, vendía salsas caseras y pronto comenzaron a llegar pedidos de empanadas, pan de elote y hasta pasteles para bautizos. Había algo mágico en verla amasar con su delantal de flores, mientras cantaba viejas rancheras que ni ella misma recordaba haber sabido.
Mateo viajaba 3 veces por semana a Morelia para sus clases de derecho. El trayecto era largo, pero él lo usaba para leer, estudiar y reflexionar. En la universidad, su historia pronto llamó la atención. Era el chavo que volvió de Estados Unidos, pero no por deportación, sino por decisión. Comenzó a participar en foros, a dar charlas sobre migración, a defender la idea de que regresar no era fracasar, sino elegir vivir con dignidad. Una tarde, durante una entrevista radial en la universidad, le preguntaron: ¿te arrepientes de haber dejado los Estados Unidos? Mateo respiró profundo y respondió: allá nací. Pero aquí, aprendí a vivir. Mi país es donde está mi gente, donde puedo decir mi nombre sin miedo. ¿Arrepentirme? No. Volver fue el acto más valiente que mi familia ha hecho. Esa entrevista llegó a oídos de muchos migrantes. Algunos aún allá, pensando en volver. Otros que se habían quedado atrapados en la incertidumbre. Y también a aquellos que, como Luis y Rosa, un día cruzaron con el corazón en llamas y ahora solo querían descansar el alma. Un domingo, mientras comían enchiladas en el patio, Rosa sacó una caja de cartón con fotos antiguas. Había imágenes de Mateo de niño, vestidos de Mickey Mouse, fotos de Rosa con uniforme de limpieza, y una vieja imagen de Luis en su primer día como obrero. Mateo tomó una de esas fotos, la miró con nostalgia, y dijo: ustedes cruzaron la frontera para darme una oportunidad, ahora me toca a mí honrarlos con la vida que me enseñaron a construir. Luis lo miró con orgullo. Rosa lo abrazó en silencio. No necesitaban más palabras. Esa tarde, entre recuerdos y planes, entendieron que el pasado había sido duro, pero había valido cada sacrificio. Porque ahora, aunque con poco, vivían con lo más valioso: paz, identidad y familia. A medida que pasaban los años, la historia de la familia Ramírez empezó a resonar más allá del pueblo. No por fama ni por escándalo, sino por la forma en que, sin pretensiones, demostraban que se puede reconstruir la vida desde las ruinas del miedo. Mateo, ya en su 3er año de derecho, fue invitado a participar en una campaña estatal para apoyar a migrantes retornados. Viajó por varios municipios, compartiendo su experiencia, guiando a otros jóvenes nacidos en Estados Unidos pero que, como él, habían regresado con sus padres. Muchos no hablaban bien el español, otros se sentían perdidos, pero Mateo se convirtió en un puente. Ustedes no son menos por regresar, decía en cada charla. No están aquí porque perdieron, están aquí porque eligieron. El valor no se mide en estatus legal, sino en la capacidad de empezar otra vez. Luis, desde su taller, seguía aportando al pueblo de manera silenciosa pero constante. Enseñaba a jóvenes a usar las herramientas, a trabajar la madera con precisión y paciencia. No era solo un trabajo, era una herencia de dignidad. Muchos muchachos, sin oportunidades, aprendían de él no solo un oficio, sino una filosofía: las manos que trabajan no roban ni mendigan. Rosa, por su parte, ya no vendía solo tamales. Con ayuda de una tía y de una amiga del municipio, abrió un pequeño comedor en el centro del pueblo. Se llamaba Sabor del Norte y del Sur, y en el menú mezclaba platillos michoacanos con toques Tex-Mex, tacos al pastor con salsa de chipotle, pozole con maíz amarillo y hasta hot cakes con guayaba. El comedor se volvió un punto de encuentro. Allí llegaban desde trabajadores hasta maestros, e incluso migrantes recién llegados que buscaban un lugar donde sentirse comprendidos. Rosa los recibía con la calidez de una madre, escuchaba sus historias y, si era necesario, les regalaba la comida. Sé lo que es llegar sin nada, decía mientras servía. Pero también sé lo que es empezar de nuevo. Mateo empezó a escribir sobre su vida. No era escritor, pero cada página salía como una confesión. Hablaba del cruce, del miedo en Carolina del Norte, del nacimiento entre la sombra, del regreso. Pronto, sus escritos comenzaron a circular en blogs, luego en revistas universitarias,
hasta que una editorial pequeña le ofreció publicarlo como testimonio de vida migrante. El libro se tituló Volver también es un sueño. Rosa lloró al tener el primer ejemplar en las manos. Luis se quedó mirando la foto de la portada, una carretera vacía con el sol cayendo al fondo, y dijo: esa fue nuestra vida, un camino largo, pero con luz al final. Y en cada rincón del pueblo, de Michoacán, y más allá, otras familias empezaron a leer esa historia, y a entender que a veces, el acto más revolucionario es volver a casa. El comedor de Rosa creció más de lo que ella imaginó. Ahora tenía 2 ayudantes, y los fines de semana, jóvenes de la secundaria venían a aprender cocina con ella como parte de un proyecto comunitario que Mateo organizó junto con el ayuntamiento. El local ya no solo alimentaba estómagos, sino corazones. Luis, por su parte, fue invitado por la escuela técnica del pueblo para enseñar carpintería. No tenía título, pero su experiencia valía más que 1000 certificados. Aceptó con una sonrisa tímida. Desde el primer día, los muchachos lo llamaban Maestro Luis. Nunca pensó que después de ser invisible en un país entero, terminaría siendo valorado en su propio rincón del mundo. Mateo se graduó con honores. La ceremonia fue modesta, en una sala sencilla de la universidad, pero en primera fila estaban sus padres con los ojos rojos y el pecho inflado de orgullo. Cuando subió al estrado a recibir su diploma, la ovación fue tan larga que los maestros se vieron obligados a aplaudir también. No era solo por sus notas, sino por todo lo que representaba, un hijo de migrantes, nacido en Estados Unidos, que eligió defender a los suyos desde su propia tierra. Ese día, mientras comían en familia bajo un árbol de mango, Mateo miró a sus padres y dijo: si ustedes no hubieran tenido el valor de cruzar, yo nunca habría llegado hasta aquí. Pero si no hubieran tenido el valor de volver, yo no habría encontrado mi propósito. Luis no pudo evitarlo. Lloró. Rosa lo abrazó en silencio. Y los 3 entendieron que todo lo que habían sufrido, todo lo que habían perdido, les había sido devuelto de otra forma. No en dinero, ni en propiedades, sino en dignidad, identidad y legado. Con el tiempo, el libro de Mateo fue leído en universidades, en centros comunitarios, y hasta traducido al inglés. Lo invitaron a dar conferencias en la frontera, en consulados, y en programas de apoyo a migrantes. Pero cada vez que terminaba una charla, él decía lo mismo: no soy un héroe. Mis padres lo son. Ellos caminaron por el desierto sin saber si llegarían. Vivieron en las sombras por mí. Yo solo estoy devolviendo un poco de lo que ellos sembraron. Y así, la historia de una familia que cruzó en silencio y volvió con orgullo se convirtió en un faro para muchos. Para los que se fueron, para los que volvieron, y para los que aún están decidiendo. Porque al final, la verdadera herencia que Luis y Rosa le dejaron a Mateo no fue dinero, ni casas, ni títulos. Fue la certeza de que no hay país más libre que aquel donde puedes caminar sin esconderte, y mirar a tu familia a los ojos sin miedo. Mateo, convertido en abogado defensor de derechos migratorios, había abierto una pequeña oficina legal en Morelia, desde donde ofrecía asesoría gratuita a migrantes retornados y familias separadas. Ya había publicado su segundo libro, una colección de historias reales de migrantes retornados. Se llamaba Raíces que regresan. En la dedicatoria escribió: a mis padres, que me enseñaron que el amor no tiene fronteras, y que la patria verdadera es donde puedes mirar al cielo sin agachar la cabeza. Una noche, en el porche de su casa, mientras el cielo se llenaba de estrellas limpias, Rosa le dijo a Luis: ¿te acuerdas de cuando cruzamos la frontera? Teníamos miedo, pero también esperanza. Luis asintió y respondió: y ahora que estamos aquí, ya no tenemos miedo, y la esperanza sigue con nosotros. Mateo los miró desde la hamaca, con los ojos cerrados y una sonrisa tranquila. Porque la verdadera libertad, entendieron los 3, no estaba en los papeles, ni en la tierra que pisaban, ni siquiera en el idioma que hablaban, sino en haber elegido el amor, la familia y la paz, por encima de todo.
Y así, en un rincón cálido de Michoacán, la historia de los Ramírez cerró su capítulo más difícil y comenzó uno nuevo. Uno donde la libertad no tenía fronteras, porque vivía dentro de ellos. Fin.